Os voy a contar a continuación la compactación dinámica como técnica de mejora de terrenos. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Veamos, pues, qué es la compactación dinámica. La compactación dinámica es una técnica que mejora la capacidad portante de los suelos mediante dejar caer una masa importantes desde cierta altura. El nombre de compactación dinámica no refleja con exactitud los procesos reales de carga y transmisión de energía, por lo que también suele llamarse compactación dinámica profunda. Uno de los mitos de la compactación dinámica es que se trata de un tratamiento superficial del suelo debido a que las cargas se aplican en la superficie, lo cual evidentemente no es cierto. Pero a diferencia de la compactación superficial, es un proceso de densificación que llega a profundidades de 10 a 12 metros. Tras el impacto se crean cráteres de hasta 2 metros o más de profundidad, que deben rellenarse y compactarse. La densificación en profundidad se produce como resultado de la energía de las ondas dinámicas que se transmiten a través del suelo. El tratamiento se aplica en edificios industriales, plataformas portuarias y aeroportuarias, terraplenes viarios, ferroviarios, etc. Además, es idóneo para obras extensas con rendimientos de más de 10.000 metros cuadrados por mes. El principio de dejar caer grandes masas sobre la superficie del suelo para mejorarlo en profundidad se ha empleado desde hace tiempo. Menard y Broyes, ya en 1976, hacen referencia a dibujos muy antiguos que sugieren que la técnica se utilizó en China desde hace centurias. Los romanos también la utilizaron en sus construcciones antes del 100 a.C. En los Estados Unidos se empleó un antiguo cañón para compactar en el año 1871. También en la antigua Unión Soviética se compactaron loes con buenos resultados, si bien con pesos y alturas de caída mucho menores de las actuales. En los años 40 se empleó este procedimiento constructivo en la construcción de un aeropuerto en China y un área portuaria en Dublín. Sin embargo, la técnica actual se suele fechar en 1970, cuando Menard patentó este método en Francia, favorecido sin duda por la aparición de las gigantescas grúas montadas sobre orugas. En Gran Bretaña y en Estados Unidos se empleó a utilizar en 1973 y 1975 respectivamente. Hoy en día es habitual el uso de pesos que oscilan entre 1 y 30 toneladas con alturas de caída entre 10 y 30 metros, y a veces más. Los pesos son de acero para soportar las fuerzas dinámicas repetitivas. Normalmente se utiliza una grúa para dejar caer el peso, aunque también existen equipos especiales. Las grúas deben permanecer en buenas condiciones, pues no se diseñan para cargas dinámicas repetitivas. Este tipo de tratamiento depende de las características del suelo y de la energía empleada. En principio se puede utilizar en suelos granulares, saturados o no. Asimismo, ofrece buenos resultados en rellenos artificiales heterogéneos que difícilmente se mejorarían con otros procedimientos. La mejora se traduce en un aumento de la capacidad portante y una reducción de los asientos, incluidos los diferenciales. Es un método bien adaptado y empleado para prevenir la licuación de los suelos. La compactación dinámica permite incluso cimentar con zapatas convencionales, pues proporciona una capacidad portante al suelo de hasta 100-150 kilopascales. Además, es una solución económica cuando se compara con la excavación y sustitución del suelo, la precarga o las inyecciones.
Los costes son aproximadamente 2/3 respecto a las columnas de grava, con un ahorro de hasta el 50% comparado con la compactación profunda. Se pueden conseguir rendimientos de 300 a 600 metros cuadrados día. Es habitual también el uso de pesos, como dijimos, que oscilan entre 1 y 30 toneladas, con alturas que pueden llegar a 30 metros e incluso más. La compactación dinámica se emplea para densificar suelos flojos, saturados y sin cohesión. En este sentido, es un proceso similar a la vibrocompactación. Es, sin duda, una de las mejores alternativas para densificar rellenos heterogéneos y escombros que pueden causar problemas a otras técnicas como las columnas de grava o las inclusiones rígidas. También se podría emplear en suelos finos cohesivos. Sin embargo, el éxito en este caso es más dudoso, requiriendo atención la generación y disipación de las presiones intersticiales. En ocasiones, esta técnica se emplea de forma conjunta con columnas de grava para facilitar justamente la disipación de las presiones intersticiales. Los patrones de caída suelen consistir en cuadrículas primarias y secundarias y ocasionalmente terciarias, como las que se muestran en la figura. Es habitual un espaciamiento entre puntos de impacto de 2 a 3 metros en las mazas pequeñas y más de 10 metros en el caso de mazas pesadas. Una vez que la profundidad del cráter alcanza aproximadamente 1 metro, la apertura se rellena con un material granular antes de proceder a nuevas caídas en ese lugar. El tratamiento se da en varias pasadas y la profundidad alcanzada por la densificación se puede relacionar con la energía del golpe mediante la fórmula empírica que mostramos en la pantalla. Aquí tenemos que la profundidad efectiva de compactación en metros es proporcional con un factor empírico que depende del tipo de suelo, K, y de las características del tratamiento, que varía entre 0,35 en arenas limosas y limos, con un índice de plasticidad del 10%, y 0,6 en gravas y arenas limpias, aunque un valor usual puede ser de 0,5. Este coeficiente se multiplica por la raíz cuadrada del producto de m, que es la masa de la maza en toneladas, por h, que es la altura de caída en metros. Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo las capacidades máximas de las grúas normalmente disponibles, una altura de 30 metros, una masa de 20 toneladas, la profundidad efectiva máxima varía entre 7 y 12 metros, aproximadamente. No obstante, se podrían alcanzar profundidades de tratamiento de hasta 30 metros. Durante la compactación existe un efecto instantáneo al reducirse el índice de huecos tras el impacto y un efecto diferido en el caso de suelos saturados al disiparse la sobrepresión intersticial y reestructurarse el material a un estado más denso. Con todo, la compactación dinámica presenta algunos inconvenientes. En efecto, se necesita una superficie mínima, digamos de unos 15.000 metros cuadrados, para garantizar cierta rentabilidad económica. Y además se debe dejar una distancia mínima entre 20 y 30 metros a las estructuras próximas para evitar daños. Pues bien, hasta aquí os he contado a grandes rasgos lo que es la compactación dinámica y cómo nos puede servir en determinadas ocasiones para mejorar los terrenos. Si queréis más detalles, como siempre, podéis acudir a mi blog y os invito asimismo a que veáis más vídeos como este sobre construcción, ingeniería civil, edificación, etcétera, en mi canal de YouTube. Muchas gracias por vuestra atención.